14. Vamos a estar viendo acá lo que la Escritura nos enseña acerca de cuál debe ser nuestra relación como creyentes entre unos y otros. El libro de Romanos tiene como tema principal lo que es la justificación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y del capítulo 1 hasta el capítulo 11 se nos enseña acerca de lo que es la justificación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 1 al 11 tiene que ver con la cuestión doctrinal, la enseñanza, el fundamento de la vida del creyente en cuanto a su salvación. Capítulo 1 al 11 nos habla de lo que es el pecado universal, también nos habla de lo que es la justificación y sus resultados, nos habla también de lo que es la santificación de aquel que ha sido justificado por la fe y nos habla también de la elección soberana de Dios. Pero cuando llegamos al capítulo 12 hasta el 16 nos habla de lo que es la vida práctica. Nos habla de cómo debe vivir el creyente que ha sido ya justificado por la fe en el Señor Jesucristo. Y en el capítulo 12, que tiene que ver con esa vida práctica del que ha sido justificado, tiene que ver con la relación del creyente entre unos y otros. Y este capítulo 14, que realmente cierra hasta el capítulo 15, versículo 13, nos habla acerca de lo que es el amor y la comprensión ante las diferencias de opinión. Capítulo 14, versículo 1 hasta el capítulo 15, versículo 3, nos habla del amor y la comprensión ante las diferencias de opinión. Y entonces nosotros nos encontramos acá con algunas cosas que debemos considerar. Nosotros, hermanos, en la Escritura, en toda la Biblia, nosotros encontramos que hay mandamientos, hay ordenanzas claras que nosotros debemos practicar y cosas también que no debemos practicar. Mandamientos claros, directos, específicos en la Escritura. Por ejemplo, en la Escritura nosotros tenemos cosas que podemos practicar. Por ejemplo, amarnos unos a otros. Ese es un mandamiento claro. Hacer discípulos. Ese es un mandamiento claro y específico. Orar por unos por otros. Mandamientos claros. Congregarnos. Son mandamientos claros y específicos y en la escritura. Pero también tenemos en la palabra de Dios cosas que no debemos hacer, que son claras, que no se le puede buscar vueltas al asunto porque son claras. Por ejemplo, la Escritura nos dice que no debemos matar. La Escritura nos dice que no debemos robar. La Escritura nos dice que no debemos mentir. La Escritura nos enseña que no debemos codiciar, que no debemos cometer inmoralidad sexual y la lista puede seguir. Hay mandamientos claros, específicos de lo que debemos hacer y mandamientos claros y específicos de lo que no debemos hacer. Pero también nosotros en la Escritura encontramos que no hay mandamientos explícitos, claros y directos para cosas que no debemos practicar o de cosas que sí deberíamos practicar. No hay mandamientos claros en la Escritura acerca de estas cosas. Por ejemplo, no tenemos en la Escritura mandamientos que nos digan que no debemos nosotros fumar. No encontramos un mandamiento en la Escritura directo, claro, así como no matarás. No encontramos un mandamiento que diga no fumarás. O por ejemplo, no tenemos mandamientos en la Escritura que nos digan que no podemos drogarnos. No hay un mandamiento explícito. No hay un mandamiento que nos diga, por ejemplo, que no se puede ver pornografía. No hay mandamientos directos en la Escritura que digan que no podemos celebrar cumpleaños. No hay mandamientos en la Escritura que digan que es prohibido o que se puede celebrar el aniversario de bodas.
no hay prohibiciones y tampoco tenemos mandamientos para hacerlos. No tenemos mandamientos en la Escritura que nos digan a nosotros que no podemos celebrar la Navidad. No hay. Ni tampoco tenemos mandamientos que digan que sí podemos celebrar la Navidad. No existen. Ahora, en este caso, cuando no tenemos mandamientos explícitos y claros que nos prohíban o que nos autoricen la práctica de algo, y que estas situaciones o prácticas, hermanos, son asuntos secundarios. Repito, hermanos, esas cosas muchas veces son asuntos secundarios, no son asuntos primarios, no son asuntos que atacan doctrinas fundamentales para la salvación. Pero aunque no son cosas fundamentales, causan división y causan contiendas entre los creyentes. Porque algunos creen que no se puede celebrar un cumpleaños, otros creen que sí se puede, otros creen que no se puede celebrar Navidad, otros creen que sí se puede. Y hay un conflicto. El punto es cómo nosotros respaldamos esas cosas en la Escritura. ¿Cómo usted puede prohibir a estas cosas? Repito, son cosas de aspecto secundario que no afectan para la salvación en ningún sentido. Pero ¿cómo nosotros entonces podemos, a la luz de la Escritura, hacer algo o no hacer algo cuando el mandamiento no existe? No está. No es lo mismo decir no matarás, eso es un mandamiento claro, a decir no celebres tu cumpleaños. No existe un mandamiento. No está en la Escritura. No existe desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces, cuando existe eso, es ahí donde la Biblia, hermanos, nos da principios. Repito, la Biblia nos da principios, no mandamientos. Mandamiento usted tiene que entender que es diferente a principio. Entonces, cuando no existe un mandamiento en la Biblia nos da principios espirituales para saber si podemos hacer algo, podemos practicar algo o no. Entonces, en el capítulo de Romanos, que va desde el capítulo 14:1 hasta el capítulo 15, versículo 13, en estos capítulos Dios nos muestra 3 principios en cuanto a la libertad cristiana para que tengamos cuidado de no estarnos juzgando los unos a los otros. Encontramos 3 principios en cuanto a la libertad cristiana para que tengamos cuidado de no estarnos juzgando unos a otros. Y hoy, como título de esta enseñanza que vamos a ver, tenemos hoy es amor y comprensión ante las diferencias de opinión. Amor y comprensión ante las diferencias de opinión. Entonces, el primer principio que tenemos desde el capítulo 14 al capítulo 15 de Romanos, el primero es, no debemos juzgar a nuestros hermanos en Cristo. Segundo principio, que va desde el capítulo, está en el capítulo 14, 13 al 23, el segundo principio es, no debemos poner tropiezo a nuestros hermanos en Cristo. Y el tercer principio, que está en el capítulo 15, 1 al 13, es, no debemos buscar agradarnos a nosotros mismos. Y esta mañana vamos a ver el primer principio solamente en cuanto a la libertad cristiana, para que tengamos cuidado de no estarnos juzgando unos a otros. ¿Y cuál es ese primer principio que vamos a ver esta mañana? Tiene que ver con no debemos juzgar a nuestros hermanos en Cristo. Está en el versículo 1 al 12 del capítulo 14 de Romanos. Y entonces vamos a ver aquí, hermanos, vamos a ver acá que no debemos juzgar a nuestros hermanos en Cristo por cuestiones alimenticias. Vamos a ver aquí, vamos a considerar aquí entonces 2 acciones en este momento. La primera acción es no contienda con nadie. No contienda con nadie.
El versículo 1, Romanos capítulo 14, y el versículo 1 nos dice lo siguiente. Dice, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Entonces tenemos acá, hermanos, que el versículo nos dice que no debemos entrar en contiendas con nadie. ¿Y por qué? Bueno, algunos hermanos en la iglesia de Roma, porque estamos hablando de la carta a los romanos, algunos cristianos eran débiles en su entendimiento de algunas verdades del evangelio. Eran débiles en cuanto a cómo vivir su vida cristiana, pero también había en la iglesia cristianos maduros en su fe. Habían los débiles y estaban los cristianos maduros espiritualmente en su fe. Los cristianos maduros están mencionados en el capítulo 15 de Romanos. Mire el versículo 1, Romanos 15:1 nos dice lo siguiente. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Habían dos grupos de creyentes, dos tipos de creyentes en la iglesia de Roma. Capítulo 14:1, los que eran débiles en su fe. Capítulo 15, los que eran fuertes en su fe. Y entonces tenemos acá lo siguiente, que a los hermanos fuertes en la fe, que están en el capítulo 15, pero también se hace referencia en el capítulo 14 acerca de estos hermanos, a ellos se les pide que reciban a los que son débiles en la fe. Se les da una orden, se les da un mandamiento. Y la palabra recibir significa acá aceptar de forma amorosa y de forma voluntaria a los débiles en la fe. ¿Quién era un débil en la fe? El débil en la fe, hermano, es aquel hermano que carece de discernimiento bíblico suficiente para decidir sobre asuntos de la vida cotidiana, sobre asuntos que son secundarios, que no son fundamentales para la salvación. A estos hermanos que no tienen ese discernimiento se les llama en la Escritura, se les llama débiles, porque tienen un conocimiento escaso de la Escritura o una mala interpretación de las Escrituras en ciertos aspectos secundarios. Estos creyentes son débiles en su fe porque tienen poca instrucción bíblica o porque a veces tienen una mala comprensión bíblica de ciertos aspectos secundarios. A ellos la Biblia les considera y les llama débiles en su fe. A estos hermanos débiles en la fe debemos que rechazarlos. Dice el versículo 1. No, dice, hay que recibirlos, pero no para entrar en discusiones. Versículo 1. No se debe entrar en contiendas con ellos. No se debe discutir estos asuntos secundarios con ellos. A estos cristianos maduros entonces se les manda que no discutan con los hermanos que tienen una fe tierna, que tienen una fe inmadura, que tienen un conocimiento bíblico poco, que tienen una mala interpretación de la Biblia incorrecta. El texto no para entrar en discusiones, recíbanlos, acéptenlos, no los rechacen, no los cuestionen, convivan con ellos. No discutan esas cosas con ellos. Es lo que dice el texto acá. Con ellos se manda a los cristianos maduros que deben ser pacientes y no forzarlos a cambiar sus convicciones, porque al hacer esto se caía en discusiones y en contiendas. Entonces el texto nos dice, recíbanlos a los débiles en la fe, a los tiernos en la fe, pero no para entrar en ningún tipo de discusiones. Nosotros también, hermanos, debemos aceptar a los que tienen opiniones diferentes y no discutir con ellos cuestiones que son de aspecto secundario, que no son fundamentales, que no afectan en nada las doctrinas primarias del Evangelio de Jesucristo.
Ahora, una persona, hermanos, puede ser débil en su fe o con convicciones bíblicas débiles por las siguientes razones. Una de ellas puede ser porque es un hermano que es nuevo convertido al cristianismo. Entonces, es un hermano débil en la fe. También puede ser por falta de un crecimiento espiritual, a pesar de tener muchos años de estar en la iglesia. Puede ser un hermano débil en la fe, aún con tantos años en el cristianismo, o también por no conocer correctamente las doctrinas de la Escritura. Puede ser un hermano débil, pero también puede ser débil porque ha sido mal enseñado en iglesias donde ha estado y viene con una mala interpretación de las Escrituras en cosas secundarias y a veces en cosas primarias, fundamentales también. Entonces, por estas razones y otras que pueden haber, son hermanos débiles. Nosotros debemos ser pacientes, como el texto lo dice, y amorosos, y dejar que el correcto entendimiento de la palabra de Dios vaya ayudando a estos hermanos débiles a pasar a ser creyentes fuertes en su fe. Y la palabra fe acá tiene que ver con el entendimiento de la Escritura. No tiene que ver con la fe y la confianza en Cristo. La fe en la que son débiles es en el conocimiento de la palabra de Dios. Y debemos nosotros ser pacientes con ellos. Ahora, la segunda acción que debemos considerar está en los versículos 2 al 3. No menosprecie ni condene a nadie. La primera acción que consideramos es no contienda con nadie. Versículo 3. Ahora, no menosprecie ni condene a nadie. Observe el versículo 2. Leamos el versículo 2, que dice lo siguiente. Algunos, su fe les permite comer de todo. Pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Entonces el versículo 2, hermanos, nos está diciendo que algunos cristianos fuertes en su fe, es decir, que tenían un entendimiento correcto de la libertad cristiana, ellos comían de todo alimento. En la iglesia aquí en Roma en ese momento comían de todo. Y ellos no tenían ningún problema. Incluso, hermanos, ellos comían carne que había sido sacrificada a los ídolos. Comían carne que había sido sacrificada a los ídolos, que la vendían en la carnicería y que tenía un precio más cómodo y más barato. ¿Por qué ellos hacían eso? Porque ellos entendían que existe un solo Dios, que lo demás son imágenes inventadas del hombre que no tienen sentido. Entonces, para ellos, comer esa carne que había sido sacrificada en hora de animales que habían sido sacrificados no contaminaba su conciencia y ni consideraban que era algo pecaminoso. Pero ¿qué pasaba con los que eran débiles en la fe? Con aquellos que miraban a estos hermanos comiendo esa carne de animales que habían sido sacrificados en horas antes en los templos paganos y los miraban comer, ellos entonces consideraban que estos hermanos estaban cometiendo una falta, que estaban pecando delante de Dios. Y el texto nos dice, Romanos 14:2, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Ellos evitaban comer carnes, y peor ese tipo de carne sacrificada a los ídolos, y eran vegetarianos. Entonces, los fuertes en la fe, los maduros en la fe, no tenían problema, porque existe un solo Dios y verdadero. Pero los débiles en la fe lo miraban pecado y comían solo verduras, porque decían ellos, no queremos contaminarnos y no queremos ofender a Dios. Entonces, acá, hermanos, tenemos que el versículo 3 entonces nos dice, el que come de todo, ¿quién es el que come de todo, hermanos? El hermano maduro en la fe. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que come de todo no debe condenar al que lo hace,
pues Dios lo ha recibido. Aquí estaba el problema entre los débiles y los fuertes. Estaban en discusión y estaban en contienda y se estaban juzgando y se estaban señalando. Y entonces acá Pablo exhorta a los hermanos fuertes en la fe, a los que tienen un entendimiento correcto de su libertad cristiana, los exhorta a dejar de menospreciar a los débiles en la fe porque solo están comiendo verduras. La palabra menospreciar que se usa acá significa ver de menos o rechazar con un gran desprecio. Los que comían de todo sin cargo de conciencia delante de Dios estaban mirando de menos, estaban mirando con desprecio a aquellos hermanos que solo comían verduras y que evitaban comer carne. Hoy en día, ¿cuántas personas hacen del alimento una doctrina? Que no hay que comer esto, que no hay que comer lo otro, porque eso es pecado, y lo relacionan hasta con la salvación. Hermano, eso es incorrecto. La comida no tiene nada que ver con aspectos salvíficos. Tendrá que ver con cuestiones de salud, tal vez. Tendrá que ver con cuestiones de cuidar en nuestro cuerpo, pero no tiene nada que ver con aspectos de salvación, perder o ganar la salvación. Son aspectos secundarios, los aspectos de la comida. Pero bueno, a estos que comían solo verduras o solo ciertas cosas, también se les da un mandato. Ellos deben dejar de condenar a los que comen de todo. Los que comían de todo menospreciaban a los que comían solo verduras. Los que comían solo verduras o frutas estaban condenando a aquellos que comían carne y comían de todo. Habían discusiones y habían contiendas entre ambos hermanos en la iglesia. La palabra condenar acá, que se menciona en el versículo 3, significa considerar a alguien culpable de un gran crimen. Ahora, entonces vemos acá que los que comían solo verduras consideraban que los hermanos que comían de todo, ¿verdad?, que no tenían impedimento en cuestiones alimenticias, los consideraban como que estaban cometiendo un grave pecado delante de Dios. Y estaban en esa situación los unos y los otros. Y la razón de este mandato a ambos creyentes de no menospreciarse y de no estarse condenando los unos a los otros es porque el versículo 3 termina diciendo, dice así, porque Dios lo ha aceptado o porque Dios lo ha recibido. ¿Qué significa eso? Es decir, que Dios ha salvado a ambos, tanto a los débiles en la fe como a los fuertes en la fe. Ambos son hijos de Dios, ambos son parte del pueblo de Dios. Dios a ambos los ha aceptado, los ha recibido en su reino. No solo a los que comen verduras, no solo a los que comen de todo. A ambos Dios los ha aceptado. ¿Por qué estar discutiendo por cuestiones de comida? Entonces el versículo nos da esa conclusión final en la parte final. Ahora, ¿cuál es la razón de esta situación conflictiva entre estos creyentes? La razón es, hermanos, que en el Antiguo Testamento estaban prohibidas ciertas comidas. Levítico 11, puede leerlo en casa, hay una lista ahí de comidas que estaban prohibidas en lo que se le conoce como el Antiguo Pacto. El Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto, leyes rituales, leyes ceremoniales, cuestiones dietéticas que apuntaban hacia Cristo. Eran sombras de la persona y de la obra de Cristo. Entonces, Deuteronomio 14 también habla acerca de esas restricciones. Pero, hermanos, en el nuevo pacto, ¿cuál es el nuevo pacto? El Nuevo Testamento. En el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento, ya no existen prohibiciones alimenticias. No existen.
Por ejemplo, nos dice 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 5. En estos pasajes el apóstol Pablo está hablando de las falsas enseñanzas de hombres mentirosos. Ese es el contexto de estos versículos. 1 Timoteo 4, 3 al 5 dice, hablando de los falsos maestros, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Jesús mismo declaró, hermanos, que todos los alimentos son limpios y que nada contamina al hombre espiritualmente. La Biblia nos dice en Marcos capítulo 7, en el versículo 15 al 19, dice lo siguiente. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que la contamina. Versículo 17. Después de que dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. ¿Tampoco ustedes pueden entenderlo?, les dijo. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. No hay problema, hermano y hermana, si usted quiere comer algo, puede darse ese gusto. No hay problema. Puede comer siempre y cuando, ¿verdad?, sin caer en los excesos, que es donde está el pecado muchas veces, pero usted puede comer porque los alimentos fueron creados por Dios para el disfrute del creyente. Entonces, había esta situación que los débiles en la fe no estaban comprendiendo, pero hoy tenemos toda la revelación de Dios para poder entenderla con más claridad. Así que, hermanos, ninguno de nosotros tiene problemas por comer de todo, no hay problema. Pero el que come de todo, hermanos, no debe estar señalando a aquel que solo come verduras, ahí déjelo. Aquel que solo quiere comer frutas, ahí déjelo. Aquel que quiere comer carne, ahí déjelo, no hay problema. Eso no contamina la vida espiritual de nadie. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Ninguno es más espiritual por comer solo verduras y frutas. Y nadie es menos espiritual porque le gusta comer carne. Nada de eso nos hace más espiritual y nada de eso nos hace menos espiritual. Tal vez nos ayuda, y sí nos ayuda en cuestiones de salud, pero no, delante de Dios no es pecado ni una cosa ni la otra, como lo dice la Escritura. Hermanos, entonces debemos aceptarnos unos a otros a pesar de tener diferentes opiniones en cosas que son secundarias. Recordemos que Cristo nos ha aceptado y nos ha salvado a pesar de que entre nosotros hayan ese tipo de diferencias. La Biblia dice en Romanos 14, en el versículo 17, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es cuestión de comidas y bebidas. Esas cosas son aspectos, cuestiones secundarias que no hay por qué estar discutiendo, cuestión de preferencias. El que prefiere las verduras, excelente, coma, disfrute. El que le guste comer verduras y carne, coma, disfrute. No hay problema. Que nada de eso, dice la Escritura, contamina. Así es que, hermanos, los problemas que hoy vemos en cuestiones alimenticias no solamente es en nuestro tiempo. También en la iglesia de los romanos, en Roma, en ese momento estaban discutiendo esas cosas. Y por eso el apóstol Pablo escribe para corregir esa
enseñanza y esas posturas que estaban trayendo discusiones entre los creyentes. Ahora, el segundo aspecto por el cual no debemos juzgar al hermano es por cuestiones de días festivos. Ya se habló de las comidas. Amén. Ahora el apóstol Pablo en la carta también va a ayudarnos a entender las cuestiones de días festivos. Mira, hermano, eso no es nuevo, eso de que si el cumpleaños, de que si la Navidad, de que si el aniversario de boda, de que si el aniversario de la iglesia, que es pecado, que no es pecado y cosas por el estilo. Ya habían situaciones similares entre los creyentes del primer siglo. Y las enseñanzas quedaron para que nosotros hoy también sepamos qué debemos decidir en estos aspectos y vivir de una manera que agrada al Señor. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a ver 4 razones para no juzgarnos por participar o no en algunas celebraciones. No debemos juzgarnos por participar o no de algunas celebraciones. Y la primera razón que vamos a ver es de no cuestionarnos, es porque es Dios quien sostiene a cada creyente. ¿Quién nos sostiene? Es Dios. Mira lo que dice el versículo 4. Mire cómo empieza. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Cuando usted se pone a juzgar, no, que eso es malo, no, que eso es bueno, el texto dice, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su Señor. Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Acá entonces la pregunta va dirigida a los que están juzgando las acciones de los demás por comer carne. Ahí va dirigido. ¿Por qué tú juzgas al que está comiendo carne? ¿Quiénes estaban juzgando? Los débiles en la fe, versículos 1 al 3. Y la pregunta es bien directa y bien enfática. ¿Tú por qué juzgas? ¿Quién eres tú? Esa es la pregunta, para que estés juzgando a tu hermano o a tu hermana. Y entonces acá el versículo es una pregunta que va dirigida a estas acciones de los demás hacia otros. El texto dice, ¿quién eres tú para que juzgues al siervo de otro? La respuesta es, tú no eres el Señor de tu hermano. Tú no eres el dueño de la vida de tu hermano. Ese es acá lo que se trata de que entendamos. Usted no es tampoco el Señor de la vida de su hermano ni de su hermana. Usted no tiene que estarle juzgando por cuestiones secundarias. Santiago 4:12 dice, no hay más que un solo legislador y juez. Hermano, solo hay un solo legislador y juez. Y dice, aquel que puede salvar y destruir. Tú en cambio, aquí estoy otra vez, tú en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? ¿Quién eres tú? Para que estés juzgando a tu hermano en cuestiones que son secundarias, que no son primarias ni fundamentales para la salvación. ¿Quién eres tú? Dice el texto. Hermanos, todo creyente es esclavo únicamente de Cristo. Cristo es quien juzgará las acciones de cada creyente. No usted. Yo no le voy a juzgar a usted. Yo le puedo orientar, yo le puedo guiar, yo le puedo aconsejar, pero yo no puedo juzgarle. Porque quien le va a juzgar a usted por sus acciones y sus malas decisiones es Dios. Es Dios. Ya sea que caiga o no caiga en una falta, el texto dice que es Dios quien a usted al final le va a juzgar. Ahora, todo siervo, dice el versículo 4, Romanos 14:4, dice
y se mantendrá en pie, porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Tú que juzgas a tu hermano, mira, si cae o no cae es cuestión de él y Dios. ¿Y sabes qué dice el texto? Dios tiene poder para sostener a tu hermano en esas cuestiones secundarias. Dios lo va a sostener. Eso es lo que nos está diciendo. El Señor sostiene al creyente. Significa que Jesús es el que sostiene a los inmaduros en la fe. Jesús es el que sostiene a los que son maduros en su fe. Es gracias al gran poder de Cristo. Uno de sus siervos, ninguno de los que Él ha salvado se perderá por cuestiones de comer o de no comer algo. Eso es lo que el texto está diciendo. Todos los creyentes entonces están seguros en las manos de Dios. Judas, versículo 24 dice: al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. ¿Quién es el que nos sostiene? Dios. ¿Por qué discutir por cuestiones secundarias que no son primarias, que no afectan la verdad del Evangelio, no tuercen las doctrinas fundamentales, sino que son cosas cotidianas de la vida diaria? No hay razón para juzgarlos. Así que nadie debe juzgarnos por cuestiones de qué comemos o no comemos. Dios es el que nos sostiene en nuestro caminar y no caeremos de su gracia por ese tipo de cosas. En vez de estarnos aquí juzgando unos a otros por lo que comemos o no, preocupémonos cada uno por las cuentas que le vamos a entregar al Señor. Preocúpese por sus cuentas personales al Señor y no esté juzgando a los que en estos días de diciembre van a disfrutar una pierna de cerdo, a los que van a disfrutar un enorme pavo en su casa. Y no juzgue a aquellos que solo van a comer verduras, legumbres en Navidad, y usted dice de lo que se pierde. No se juzgue, está bien. El que prefiere comer frutas, disfrútelas. Y verduras, disfrútelas. El que va a comer cerdo me invita. Y disfrutemos juntos. Son cuestiones secundarias que no debemos estar preocupados por eso, como lo dice el versículo 4. ¿Quién eres tú para que estés juzgando a tu hermano? Si cae o no es cuestión de él y Dios. Eso es lo que nos dice el versículo 4. Él se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Son cuestiones secundarias, no primarias. Ahora, la segunda razón, hermanos, aquí, de no juzgarnos por cuestiones de días festivos, está en el versículo 5 y 6. La segunda razón es porque es para Dios que lo hace cada creyente. Mira el versículo 5. Dice, hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias convicciones. Aquí entonces vemos que la segunda área de discusión se centra en la celebración de días especiales. El apóstol Pablo aquí no está interesado en quién está guardando cierto día y quién no está guardando cierto día. El texto dice, hay quien considera que un día tiene más importancia que otro. Este tipo de personas que se menciona aquí, es posible, hermanos, que se esté refiriendo a ciertos cristianos que eran judíos, que guardaban el día sábado, las fiestas judías y querían mantener esas prácticas, esas observancias en su vida cristiana. Algo que Pablo tuvo que corregir a los cristianos de la iglesia en Galacia. ¿Qué dice Gálatas 4:10?
Pablo está corrigiendo ese tipo de cosas, de prácticas, de días festivos en la mente de los judíos que se habían convertido. Gálatas 4:10 al 11 dice: pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Temo por ustedes que tal vez me haya esforzado en vano. Pablo corrige a los Gálatas por esa preocupación de querer mantener esas celebraciones del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y las querían seguir conservando en su caminar cristiano. Pues algo similar está sucediendo con la iglesia en Roma, en ese momento de la carta que se escribe. En el Nuevo Testamento, hermanos, no nos manda a guardar las prácticas rituales del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Por eso el versículo 5 nos sigue diciendo, Romanos 14:5, pero hay quienes consideran iguales todos los días. Para algunos guardaban ciertos días, pero otros cristianos, los maduros en su fe, miraban todos los días iguales. No había problema con ellos. Este grupo de cristianos maduros espiritualmente, entre ellos habían algunos judíos, entre estos cristianos, pero también habían cristianos gentiles que no estaban interesados en guardar días de ningún tipo, sino que miraban todos los días iguales para el Señor. Los cristianos romanos que no eran judíos, en sus prácticas antiguas, en sus prácticas antes de convertirse, guardaban días festivos para sus deidades paganas, pero una vez que estaban ahora en Cristo, ellos querían alejarse de esas prácticas que les recordaban el paganismo en el que vivían antes. Entonces consideraban todos los días iguales, mientras que otros, no, hay que guardar este día, hay que guardar el otro día. Y estaban en esas situaciones. Ahora, el versículo 5 dice, en la parte final, cada uno debe estar firme en sus propias convicciones, es decir, cada uno debe estar convencido de lo que hace. Si eso que hace es la voluntad de Dios, cada uno debe revisar sus intenciones, sus motivaciones antes de hacer algo o no hacerlo, porque cada quien dará cuentas a Dios. Pablo no está prohibiendo de que celebren algún día y no está prohibiendo de que consideren igual todos los días. Para Pablo eran cosas secundarias. ¿Por qué estar peleando? Si alguien lo quiere guardar, guárdelo. Si alguien no lo quiere guardar, no lo guarde. Eso es lo que está diciendo. Cada quien esté plenamente convencido en su corazón. Pero no está prohibiendo lo uno, ni está prohibiendo lo otro. El versículo 6, el que da importancia, Romanos 14:6, el que da importancia especial a cierto día, lo hace, ¿para quién? Para el Señor, versículo 6, Romanos 14:6. El que come de todo, come para el Señor, y lo demuestra dándole gracias. Y el que no come, para el Señor se abstiene, y también da gracias a Dios. Ambos grupos, los que se abstenían de comida, los que no se abstenían de comida, los que guardaban ciertos días, los que no guardaban ningún día, tenían la misma intención, la misma motivación. ¿Cuál era? Para el Señor. Y daban gracias a Dios. El que comía de todo, gracias Señor, porque has provisto. El que comía solo verduras, gracias Dios por estas verduras, por estas frutas. El que guardaba un día, Señor, gracias porque lo guardo para ti. El que no guardaba ningún día y lo miraba igual, Señor, todos los días son iguales. Gracias por todos los días que me das. ¿Cuál era el problema? La motivación y la intención era la misma.
No había por qué estar peleando. Lo que tenían que hacer era respetarse mutuamente y amarse mutuamente, no juzgarse los unos a los otros. No debían hacer eso. Habían hermanos que guardaban días especiales para agradar al Señor, y los que no lo hacían, también lo hacían para agradar al Señor. Juntos, los dos grupos tenían un objetivo. ¿Cuál era? Agradar al Señor. Los dos. Aunque las opiniones eran diferentes, ambos tenían una sola intención: agradar a su Señor. Solamente eso. Entonces, ninguno de ellos, hermanos, pecaba ante Dios por lo que está haciendo. Si usted puede notar, el apóstol Pablo no está diciendo, no, que aquellos están pecando. No, porque son los otros los que... Él dice, la motivación de ambos es correcta. Solamente estén convencidos que eso es lo que quieren hacer, pero no hay un mandamiento para no hacerlo y no hay un mandamiento para hacerlo. Respétense mutuamente, ámense mutuamente. Ese es el principio que va resaltando en estos versículos. Entonces, lo que tenemos que entender, hermanos, que no hay pecado en nada de eso. La motivación es lo correcto y no deben juzgarse unos a otros. Colosenses 2:16-17 dice, así que, Colosenses 2:16-17, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, dice acá, o con aspecto o con respecto a días de fiesta religiosa. Nadie los juzgue, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Dice Pablo en Colosenses 2:16-17, todas esas prácticas apuntaban lo que estaban haciendo a la venida de Cristo. Así es que tranquilos, no se juzguen, nadie los juzgue por esas cosas, porque la esencia de la vida es Cristo. Es Cristo nuestro Señor. Entonces, hermanos, nadie le debe juzgar a usted por celebrar su cumpleaños. Nadie. Eso es lo que está mostrando el pasaje, la libertad entre opiniones. Nadie le debe juzgar porque no es pecado. Y si usted no lo celebra, nadie le debe juzgar porque usted no está pecando por no celebrarlo. Nadie debe condenarle si usted celebra su aniversario de bodas. Y si no lo celebra, nadie debe de juzgarle por no hacerlo. No debemos juzgarnos los unos a los otros. Nadie debe juzgarnos si celebramos la Navidad. Nadie debe juzgarnos si no la celebramos. Eso es lo que el principio nos da en esta sección que estamos considerando, porque son aplicaciones para nuestra vida hoy. Nadie debe juzgarle por ciertas prácticas secundarias que están en la Escritura. Si come o no, nadie le juzgue. Si celebra un día o no, nadie le juzgue. ¿Quién es su Señor? Cristo. No usted, de su hermano ni de su hermana, ni usted es el Señor del pastor, el pastor es el Señor de su vida. En estas cosas secundarias no debemos estarnos criticando y señalando como impíos y pecadores. Debemos pasar de ser débiles en la fe a ser maduros en la fe. Eso es lo que nos muestra el pasaje. Así es que es su decisión personal y no nos juzguemos unos a otros por estas cosas. La tercera razón, hermanos, por la que nosotros no debemos juzgarnos por cuestiones de días festivos, es porque es para Dios que vive
o muere cada creyente. El versículo 7 al 9 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Lo que significa es, en este versículo, hermanos, acá nos está dando la explicación del por qué el cristiano hace todo lo que hace. Y es que su vida, de principio a fin, es para agradar a Dios, y aún su muerte es para la gloria de Dios. Eso es lo que dice el versículo 7. El versículo 8, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. En el versículo 8 se nos dice que el cristiano, ya sea en la vida o en la muerte, su vida le pertenece totalmente al Señor. ¿Para quién vive usted? Para el Señor. ¿Y todo lo que hace, para quién lo hace? No, es que el pastor, para que no se enoje el pastor, porque el pastor dice que es pecado. No, usted no me tiene que buscar agradar a mí. Usted tiene que buscar agradar al Señor, porque usted vive para Él su vida. Y cuando muera, va a morir para Él. Toda su vida se centra en Él. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Versículo 9. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Aquí se nos dice en el versículo 9 la razón por la que Cristo es el Señor de cada cristiano, que Él fue a la cruz y murió y resucitó por Él. Y el versículo 9 nos da el propósito de esa muerte y resurrección. Dice, para ser Señor de los que han muerto como de los que aún viven. Entonces acá nos dice que el único Señor del cristiano vivo y del que está muerto no es el pastor, ni el hermano que tiene a la par, ni el hermano de otra iglesia. El Señor de su vida, que va a juzgar su vida, es Jesucristo. Él va a juzgarle en cuestiones que son esenciales para la salvación y en cuestiones que son secundarias que usted ha decidido. Lo que está centrando acá es, tú no eres el Señor de tu hermano. Tú no moriste por Él, ¿para qué lo juzgas? Es Cristo quien murió y resucitó por Él. No lo juzgues, no se juzguen. Eso es lo que nos está diciendo. Él vive para Él y si muere es para Él. Y Cristo murió y resucitó para Él. Él es el Señor de Él y Él es esclavo de Él. A Él le va a dar cuentas Él, no a ti. Y la cuarta razón por la cual no debemos estarnos juzgando por cuestiones de días festivos está en el versículo 10 al 12. Porque Dios es quien juzgará a cada creyente. Dice el 10, tú entonces, otra vez la palabra juicio acá, tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. El versículo entonces nos está diciendo acá, cuando dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? Esto se refiere a los hermanos débiles o inmaduros, que están en el versículo 3. Y la siguiente parte, ¿o por qué lo menosprecias? Esto se refiere a los hermanos maduros mencionados en el versículo 3 también. Acá entonces es un fuerte llamado de atención, porque los cristianos no deben estarse juzgando ni menospreciando por practicar cosas que no son doctrina fundamental para salvación. Ni son cuestiones de herejía, ni son cuestiones de inmoralidad sexual. No es nada de eso. No debemos juzgarnos, no debemos menospreciarnos porque pecamos delante del Señor. El versículo 10 dice, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Hermanos, debemos recordar entonces que un día cada cristiano estará delante del tribunal de Cristo para dar cuentas cómo vivió, para dar cuentas de todo lo que hizo
en esta tierra, incluyendo todas esas decisiones que están relacionadas con asuntos secundarios en su vida cristiana. Y vamos a ser juzgados en el día final, no para saber si somos salvos. En el tribunal de Cristo vamos a estar ahí para ser recompensados o no por lo que hemos hecho. Según de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Hermanos, esto es lo que debe preocuparle a usted, antes de estar criticando y juzgando la libertad cristiana que tienen los demás en cosas secundarias. Se nos asegura que todos seremos evaluados en el día final delante de Cristo. Preocúpese de cómo usted está viviendo para Dios. Y deje de estar señalando y criticando a su hermano y a su hermana por cosas que son secundarias, nada más. El versículo 11 dice, está escrito, tan cierto como vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Esto nos habla de la certeza del juicio que viene sobre toda la humanidad y especialmente sobre la vida de cada cristiano. Le corresponde solamente a Dios, hermanos, solamente a Dios y a nadie más juzgarnos. A Dios solamente, no a nosotros juzgar a ninguno de nuestros hermanos. Versículo 12, así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Mire cómo concluye toda la exhortación que viene del versículo 1 hasta el 12 a los cristianos débiles en la fe y a los cristianos maduros en la fe. Dice, así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. La palabra así que es una expresión que enfatiza la conclusión y la exhortación. Y es que cada uno de nosotros, de forma individual, tendrá que dar cuentas a Dios de cómo vivió en esta tierra. Usted no va a ir a dar cuentas por el pecado de otros. Usted no va a ir a dar cuentas por el pecado mío, ni yo por el suyo. Usted va a dar cuenta por sus pecados y yo voy a dar cuenta por los míos. Cada uno se presentará delante de Dios, dice el versículo 12. Usted no debe criticar, despreciar, ni juzgar a sus hermanos en Cristo, ya que usted y ellos tendrán que rendir cuentas delante de Dios de cada decisión o de cada acción que practicó. Amén. Así es que si va a comer ahorita este mes de Navidad, disfrute. Si no va a comer, disfrute. Deje que otros disfruten. Cada quien disfrute lo que va a hacer, porque en cuestiones de comidas nadie peca. En cuestiones de días festivos no hay pecado. Amén. Eso es lo que el texto nos muestra. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? El título de hoy para esta enseñanza es Amor y comprensión ante las diferencias de opinión. Y en este pasaje que va del capítulo 14 hasta el capítulo 15 de Romanos, Dios nos muestra 3 principios en cuanto a la libertad cristiana para que tengamos cuidado de no estarnos juzgando unos a otros. Y hoy vimos el primer principio: no debemos juzgar a nuestros hermanos en Cristo en cuestiones de comidas y en cuestiones de días festivos. Amén. Hay libertad.